Hay una sabiduría que no se compra ni se aprende en los libros, sino que desciende del cielo y transforma la vida desde adentro. Es esa sabiduría que limpia el corazón, da paz al alma y enseña a actuar con misericordia. Hoy vamos a hablar de esa sabiduría divina que nos enseña a vivir con pureza, serenidad y amor, reflejando el carácter de Cristo en cada palabra y decisión. Porque cuando el corazón se deja guiar por Dios, el alma encuentra equilibrio y las relaciones se vuelven más plenas. Así que abre tu mente y deja que el Espíritu Santo te hable a través de este mensaje. Si sientes en tu corazón que necesitas más sabiduría y paz en tu vida, escribe en los comentarios: Dios me da sabiduría para vivir en paz. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes buscan sabiduría divina. Número 1. Pídesela a Dios y camina con claridad, sabiduría para hoy y propósito para siempre. ¿Sabes? Hay momentos en los que intentamos tomar decisiones por nuestra cuenta, creyendo que con lógica o experiencia basta para resolverlo todo. Pero llega ese instante en el que el corazón se confunde, la mente se agota y el alma busca una señal. Ahí es donde entra en juego la sabiduría divina. No se trata solo de tener conocimientos o de hacer lo correcto según los demás, sino de discernir con los ojos del Espíritu, de ver las cosas como Dios las ve. La sabiduría que viene del cielo no se adquiere en libros ni en opiniones humanas, sino en la intimidad de la oración, cuando con humildad reconoces que no puedes solo y decides pedirle dirección al Señor. Santiago 1:5 nos recuerda que si alguno carece de sabiduría, debe pedirla a Dios. Esa es la clave, pedirla. No se trata de esperar que aparezca mágicamente, sino de acudir a Él con fe, con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Pedir sabiduría es un acto de rendición, es decirle al Padre: no confío en mi juicio, confío en el tuyo. Cuando oras con esa actitud, algo poderoso sucede. Dios abre tus ojos espirituales y te permite ver caminos que antes parecían cerrados. Te da paz donde había confusión, dirección donde había duda y propósito donde solo había rutina. Y fíjate en algo maravilloso. Él no reprocha, no te dice ya te lo advertí, ni te acusa por no haber sabido antes. Su palabra dice que da abundantemente y sin reproche. Esto significa que Dios disfruta darte claridad, le encanta enseñarte el camino correcto y jamás te hará sentir menos por necesitar su ayuda. Su sabiduría no te humilla, te forma. Cada vez que le pides dirección, Él moldea tu carácter antes que cambiar tus circunstancias. Porque su prioridad no es solo guiarte en decisiones, sino transformarte en el proceso. Cuando oras por sabiduría, no esperes siempre una voz audible o una respuesta inmediata. A veces la sabiduría se manifiesta en la calma para esperar, en la fuerza para decir no, o en la paz que sientes aún sin entenderlo todo. Es como si el Espíritu Santo te tomara de la mano y te dijera: tranquilo, sigue este paso, confía. Y aunque no lo veas al instante, después te das cuenta de que esa dirección te evitó errores, te acercó a personas correctas o te llevó por el camino que más bendición trajo a tu vida. Pedir sabiduría también implica fe activa. No basta con orar, hay que creer que Él realmente responderá. Cuando lo haces, tu oración se convierte en un canal por el cual fluye la revelación divina. Pero atención, la sabiduría no es automática ni cae del cielo como una lluvia sin dirección. Depende de tu disposición a obedecer. Dios no da sabiduría para acumular conocimiento, sino para que la pongas en práctica. Cada vez que Él te guía, espera que actúes conforme a su instrucción. Por eso, cada mañana, antes de comenzar tus actividades, haz una pausa y dile: Señor, muéstrame qué hacer hoy. Practica el método espiritual de pausa, pide, pondera, procede. Detente antes de actuar,
Pídele dirección, reflexiona en su respuesta y luego avanza con fe. Al final del día, registra las decisiones en las que viste su guía. Eso fortalecerá tu confianza la próxima vez que sientas incertidumbre. Dios no se cansa de tus preguntas sinceras. Él no se irrita cuando vuelves a pedirle consejo. Al contrario, cada vez que lo haces, reafirmas tu dependencia de Él. Y en esa humildad se esconde la verdadera sabiduría. Reconocer que tú no tienes todas las respuestas, pero caminas con quien sí las tiene todas. Así que, si hoy te encuentras ante una decisión difícil, no te precipites, no te dejes llevar por el miedo ni por la presión. Detente y pídele sabiduría al Padre. Él te la dará en abundancia, te mostrará el camino y te llenará de paz. Cada decisión que pongas en sus manos será una oportunidad para conocerlo más y vivir con propósito. Porque cuando permites que sea Dios quien guíe tu corazón, cada paso que das te acerca más a su voluntad perfecta. Número 2. La voz que todo lo ilumina. Cuando Dios habla, la mente se aclara y el corazón descansa. Hay algo que cambia por completo la manera en la que enfrentamos la vida. Entender que la verdadera sabiduría no nace de nosotros, sino de Dios. Las palabras humanas pueden sonar convincentes, pueden darnos información o incluso parecer correctas, pero solo la voz de Dios tiene el poder de transformar. Cuando permites que Él te hable a través de su palabra, tu mente se aclara, tus emociones se ordenan y el corazón encuentra descanso. Cada principio que sale de la boca del Señor es como una luz que disipa las sombras de la confusión y guía tus pasos hacia lo eterno. Proverbios 2:6 nos recuerda que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No hay fuente más pura ni enseñanza más profunda. Todo lo que proviene de Dios lleva consigo su esencia, verdad, amor y dirección. Su palabra no solo informa, sino que forma. Es un río vivo que limpia lo que está turbio en la mente y nutre lo que el alma necesita. Cuando decides beber de esa fuente divina, te das cuenta de que ninguna filosofía humana puede igualar la claridad que da una sola frase inspirada por el Espíritu. El conocimiento humano puede llenar la cabeza, pero la sabiduría celestial transforma el corazón. Esa es la gran diferencia. Lo humano puede decirte qué hacer, pero lo divino te muestra por qué hacerlo y con qué propósito. La sabiduría de Dios no busca solo que tomes buenas decisiones, sino que vivas con intención y sentido. Es como si Él te dijera: no quiero solo que sepas, quiero que entiendas. Y cuando entiendes desde el corazón, todo cobra un nuevo significado. Dios también se revela como un maestro personal. Él no impone, enseña al que se deja enseñar. En los momentos en que te sientas perdido o confundido, basta con abrir su palabra y pedirle en silencio que te hable, y lo hará. Puede que no sea con una voz audible, pero sentirás en tu interior esa dirección suave que te dice: este es el camino, anda por él. Su enseñanza no llega a la mente apresurada, sino al alma que hace espacio para escuchar. En ese encuentro entre silencio y fe, la confusión desaparece y nace la claridad. Recordar que Jehová da la sabiduría es reconocer que no se trata de mérito, sino de gracia. No necesitas ser sabio para acercarte a Él. Te acercas para volverte sabio. Esa es la belleza de su amor. Él no espera perfección, sino disposición. Cada vez que te sientas incapaz, es justo cuando estás más preparado para recibir su dirección. Él no mide tu valor por lo que sabes, sino por tu deseo sincero de aprender. Por eso, cada vez que leas la Biblia, hazlo con una oración sencilla. Señor, enséñame lo que necesito entender hoy. No busques solo respuestas, busca comunión. La sabiduría de Dios se revela en lo cotidiano, en una decisión familiar, en una conversación difícil, en un acto de paciencia o en una palabra de consuelo.
Aplica lo que aprendes en esos pequeños detalles y verás cómo tu mente se renueva. Pregúntate con frecuencia, ¿este pensamiento viene del ruido del mundo o de la voz de Dios? Esa reflexión marcará la diferencia entre vivir confundido o vivir guiado. No toda inteligencia es sabiduría. Hay quienes saben mucho, pero entienden poco de lo que realmente importa. La sabiduría humana puede fallar, pero la divina nunca. Escuchar a Dios requiere silencio interior, algo que cuesta en medio de un mundo lleno de ruido. Sin embargo, ese silencio es el espacio donde su voz se hace audible, donde el alma reposa y donde la mente se alinea con su verdad. Cuando permites que Dios te instruya, la oscuridad se disipa. Dejas de depender de tu lógica limitada y comienzas a ver con los ojos de la fe. Su sabiduría no solo aclara tus decisiones, sino que sana tus emociones y te da serenidad. Hoy puedes escuchar al Maestro, abrir tu corazón y recibir la sabiduría que da propósito, poder y paz. Porque cuando Dios habla, todo en ti se ilumina. Número 3. En Jesús están escondidos los tesoros que tu alma siempre buscó. ¿Sabes? Muchas personas pasan toda su vida buscando respuestas, quieren entender por qué las cosas suceden, cómo encontrar el propósito o qué camino tomar. Buscan en libros, filosofías, personas e incluso en sus propias fuerzas, pero terminan más confundidas que antes. Sin embargo, hay una verdad poderosa que puede cambiarlo todo. Toda la sabiduría que el alma humana anhela se encuentra en una sola persona, en Cristo. No necesitas ir por 1000 caminos ni seguir teorías complicadas. En Él está concentrado todo el conocimiento divino que da sentido a tu existencia. Jesús no solo enseña sabiduría, Él mismo es la sabiduría hecha carne, el reflejo perfecto del pensamiento y el corazón de Dios. Colosenses 2, versículo 3, nos revela que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate en esa palabra, tesoros. No son simples ideas ni conceptos, son riquezas espirituales que transforman la mente y sanan el corazón. Y están escondidos, no porque Dios quiera ocultarlos, sino porque solo quienes se acercan con fe, humildad y hambre de verdad pueden descubrirlos. La sabiduría de Cristo no se impone, se revela en la relación. Cada vez que lo buscas, Él abre una nueva puerta de entendimiento. Cada oración, cada lectura del Evangelio, cada momento de silencio frente a su presencia, te permite encontrar algo nuevo en ese tesoro inagotable. La sabiduría divina no se memoriza, se experimenta. No se trata de acumular conocimiento, sino de vivir en comunión con aquel que lo personifica. Jesús te enseña a través de su carácter, de sus palabras y de su forma de amar. La sabiduría verdadera no está en los discursos, sino en los actos sencillos. Perdonar cuando duele, amar cuando no es correspondido, servir sin esperar nada a cambio. Esa es la mente de Cristo manifestándose en ti. Y lo hermoso es que, mientras más íntima es tu relación con Él, más claridad tienes para decidir, más fuerza para resistir y más paz para confiar. El poder transformador de Cristo es incomparable. Su sabiduría no solo te enseña qué hacer, sino que te da el valor para hacerlo. Donde antes había dudas, Él pone certeza. Donde había temor, coloca fe. Donde había confusión, siembra paz. Lo que la mente no puede resolver, su presencia lo ilumina. Y no es una sabiduría fría ni distante, es una guía viva que actúa dentro de ti. Cuando permites que Cristo reine en tu corazón, las decisiones que antes te abrumaban comienzan a alinearse naturalmente con la voluntad de Dios. Los tesoros escondidos de Cristo no se descubren de una sola vez. Implican una búsqueda constante, una relación que crece día a día. Cada jornada con Él revela algo nuevo, una lección, una verdad, una revelación sobre quién eres y para qué fuiste creado.
En ese proceso, aprendes que la sabiduría no es un destino, sino un camino de crecimiento continuo. Dios te va enseñando por etapas, con paciencia, revelándote lo que necesitas en el momento justo. Por eso, dedica tiempo diario a buscarlo con intención. Ora no solo para pedir cosas, sino para conocerlo más. Lee los evangelios y presta atención a cómo pensaba Jesús, cómo respondía, cómo actuaba. Antes de tomar cualquier decisión, hazte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa sola pregunta puede cambiar el rumbo de tu día y evitarte muchos errores. La sabiduría no siempre está en hacer más, sino en aprender a esperar, a escuchar y a discernir con el corazón. Jesús no vino solo a salvarte del pecado, también vino a enseñarte a vivir con sabiduría. Conocerlo intelectualmente no es lo mismo que conocerlo íntimamente. Muchos pueden hablar de él, pero pocos lo experimentan en la profundidad de su amor y dirección. Su sabiduría no se impone, se comparte con quienes están dispuestos a obedecer. Cada acto de obediencia abre una nueva dimensión de entendimiento espiritual, así que deja de buscar respuestas fuera de él. El tesoro que tu alma anhela ya tiene nombre: Jesús. En él encontrarás la luz que aclara tus pensamientos, la paz que calma tu alma y la fuerza que te sostiene. No busques más lejos. El tesoro está en Cristo. Su sabiduría te dará propósito, dirección y poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que necesitas para entender la vida está en aquel que la creó. Número 4. El principio de la verdadera sabiduría. Cuando reverencias a Dios, todo cobra sentido. Sabes, la verdadera sabiduría no empieza cuando acumulamos conocimientos, sino cuando nuestro corazón se rinde ante Dios. El principio de toda sabiduría nace en ese momento en que dejamos de querer tener el control y reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos depende de Él. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino reverenciarlo, respetarlo profundamente y vivir conscientes de su presencia. Es ese tipo de temor que nace del amor, no del terror. Es entender que su grandeza es infinita y que cuando lo honramos, nuestra vida empieza a alinearse con su propósito perfecto. Proverbios 9, versículo 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y esta frase encierra una verdad eterna. No hay conocimiento más alto que vivir en respeto y obediencia al Creador. Sin reverencia no hay dirección divina. Quien no teme a Dios camina sin brújula, guiado por su propio entendimiento. Pero cuando reconoces que tu vida le pertenece, cada decisión se vuelve una oportunidad para glorificarlo. Temer a Dios es elegir su voluntad por encima de la tuya, incluso cuando no la entiendes. Es confiar en que su camino es siempre mejor, aunque el tuyo parezca más fácil. Conocer a Dios es mucho más que saber que existe. Es comprender su carácter, su justicia, su misericordia y su amor. Cuanto más lo conoces, más entiendes el propósito de tu vida. La verdadera inteligencia no está en la lógica humana, sino en conocer el corazón del Padre. Es entender que todo lo que Él permite tiene una razón, que cada prueba tiene un sentido y que cada bendición tiene un propósito. Cuando tu mente se enfoca en conocer al Santísimo, tus pensamientos se limpian, tu corazón se fortalece y tu vida comienza a reflejar su sabiduría. El temor de Dios también tiene un poder práctico. No es un sentimiento abstracto ni algo que solo se vive en la oración. Es una guía constante que evita errores morales y espirituales. Reverenciar a Dios te hace detenerte antes de actuar impulsivamente. Te preserva del mal y te alinea con su justicia. Cuando temes ofenderlo, no por miedo al castigo, sino por amor a su santidad, tus decisiones cambian. Empiezas a pensar diferente, a hablar con más cuidado y a actuar con integridad, incluso cuando nadie te ve. Esa es la sabiduría que transforma desde adentro.
Y fíjate en algo importante. El temor de Dios produce obediencia y la obediencia trae paz. No una paz superficial, sino una que llena el alma, porque proviene de saber que estás caminando en el centro de su voluntad. Ese respeto reverente no te limita, al contrario, te da libertad. Porque cuando obedeces a Dios, ya no eres esclavo de tus emociones ni de tus deseos. Eres guiado por su Espíritu. Es un temor que no te encierra, sino que te impulsa a vivir con propósito y poder. Antes de tomar una decisión, hazte esta pregunta: ¿honra esto a Dios? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena. La sabiduría no está en hacer mucho, sino en hacer lo que agrada al Señor. Mantén cada día una actitud de gratitud y reverencia. Da gracias por lo que tienes, pero también por lo que Él aún está obrando. Evita todo lo que apague la voz de tu conciencia iluminada por la palabra. Cuando honras a Dios, su Espíritu te corrige, te enseña y te fortalece. Temer a Dios no paraliza, libera, no roba alegría, la purifica, no se opone al amor, lo perfecciona. Cuando entiendes esto, ya no ves la obediencia como una carga, sino como un privilegio. La sabiduría florece en quienes viven con un corazón humilde y dispuesto. La sabiduría comienza cuando reconoces quién es Dios y quién eres tú ante Él. Ese temor reverente te da dirección, propósito y poder verdadero. Te enseña a vivir con equilibrio, con discernimiento y con paz interior. Porque cuando honras a Dios con tus pensamientos, tus palabras y tus actos, todo cobra sentido. Y en ese momento descubres que el temor del Señor no solo es el principio de la sabiduría, es también la llave para una vida plena y bendecida. Número 5. Bienaventurado el que vive sabiamente, descubre el gozo de un propósito eterno. Cuando una persona vive guiada por la sabiduría de Dios, su vida comienza a florecer de una manera que el mundo no puede explicar. No se trata solo de saber qué hacer, sino de tener el corazón y la mente alineados con la voluntad divina. La sabiduría de Dios no es fría ni teórica, es cálida, práctica y profundamente transformadora. Te enseña a vivir con propósito, a disfrutar de cada día y a encontrar paz incluso en medio de las dificultades. Proverbios 3, versículos 13 y 14, dice que bienaventurado es el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la de la plata y sus frutos más valiosos que el oro fino. En otras palabras, quien vive bajo la dirección del Señor descubre un gozo que ninguna riqueza puede comprar. La felicidad real no depende de las circunstancias, sino de quien guía tus pasos. El sabio no vive compitiendo ni comparándose, vive agradecido. No busca tenerlo todo, sino entender lo que realmente importa. La bienaventuranza de quien camina con sabiduría se nota en su paz interior, en su actitud serena y en su capacidad para disfrutar incluso las pequeñas bendiciones. Mientras muchos corren tras logros y reconocimiento, el que tiene la sabiduría de Dios camina despacio, pero seguro, porque sabe que cada paso tiene dirección y propósito. Cuando el proverbio dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la plata, nos enseña una gran verdad. Las riquezas pueden perderse, pero la sabiduría permanece. Lo material se acaba, pero lo que Dios deposita en tu corazón crece con el tiempo. La sabiduría no envejece, no se devalúa, no depende del mercado. Es el único tesoro que aumenta mientras más lo compartes. Lo que aprendes de Dios un día puede bendecir a muchos otros mañana. En cambio, el dinero no puede comprar discernimiento, paz ni dirección espiritual. Por eso, quien atesora sabiduría vive más rico que quien acumula cosas. La sabiduría también tiene un propósito muy práctico. Te enseña a tomar decisiones que generan paz, bendición y equilibrio. Cada vez que sigues la dirección de Dios, siembras algo bueno, aunque no lo veas de inmediato.
Un consejo sabio, una palabra oportuna, un acto de obediencia pueden cambiar el rumbo de tu vida o incluso la de otros. Cada decisión guiada por el Espíritu Santo se convierte en una semilla de propósito que tarde o temprano da fruto. Vivir con sabiduría es vivir con visión eterna, sabiendo que cada paso cuenta en el plan divino. Podríamos decir que la sabiduría es la moneda del reino. Lo que siembras en sabiduría, cosechas en plenitud. No es solo un principio espiritual, es una realidad diaria. Una persona sabia no mide su valor por el éxito visible, sino por la paz interior que experimenta al saber que está haciendo lo correcto delante de Dios. La vida con propósito no depende del aplauso de los demás, sino de la satisfacción de estar en armonía con la voluntad divina. Esa paz no se compra, se recibe como fruto de la comunión con el Señor. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate si lo que haces producirá fruto espiritual o solo placer momentáneo. Esa sola pregunta puede evitarte muchos tropiezos. Sustituye la comparación por gratitud. En lugar de mirar lo que te falta, celebra lo que Dios ya te dio. Cada día, pídele al Señor no solo sabiduría, sino también gozo para seguir su dirección con alegría. Cuando vives así, los problemas ya no te dominan, porque sabes que todo tiene un propósito mayor. La felicidad verdadera no está en tener más, sino en vivir mejor. La sabiduría no es aburrida ni pasiva, es dinámica, poderosa y llena de gozo. Te da estabilidad emocional, equilibrio espiritual y claridad mental. Te enseña a ver la vida como un regalo constante. La prosperidad espiritual, a diferencia de la material, nunca te deja vacío. Al contrario, te llena el alma y te da fuerzas para seguir. Ser sabio es vivir en plenitud. Es encontrar alegría en lo simple, fuerza en la fe y esperanza en cada amanecer. La sabiduría que viene de Dios no solo te enseña a vivir, sino a disfrutar la vida con propósito. Cuando caminas bajo su guía, cada día se convierte en una oportunidad para crecer, servir y amar. Y entonces descubres el verdadero secreto de la bienaventuranza. Vivir sabiamente es vivir cerca de Dios, y vivir cerca de Dios es vivir con un gozo eterno que nada ni nadie puede quitarte. Número 6. Cuando el Espíritu abre tus ojos, sabiduría que revela propósito y poder. La sabiduría verdadera no se adquiere solo leyendo o escuchando, sino cuando el Espíritu Santo abre los ojos del alma y revela lo que los sentidos no pueden percibir. La mente humana puede aprender, pero solo el Espíritu puede iluminar. Él es quien transforma el conocimiento en entendimiento y el entendimiento en dirección divina. La sabiduría espiritual no viene del esfuerzo por conocer más, sino del deseo sincero de conocer mejor a Dios. Cuando el Espíritu se mueve, no solo recibes información, sino revelación viva, capaz de cambiar tu manera de pensar, sentir y actuar. Pablo lo expresa en Efesios 1:17, cuando ora para que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, pide que no nos conformemos con saber de Dios, sino que lo conozcamos profundamente, personalmente. El Espíritu Santo es ese Maestro celestial que no enseña con teorías, sino con comunión. Él traduce tus dudas en dirección y tus oraciones en claridad. No habla al ruido, sino al corazón. Cuando te aquietas delante de Dios, su voz se hace más clara que cualquier pensamiento. Y lo hermoso es que no enseña solo lo que necesitas entender, sino también lo que estás preparado para vivir. La sabiduría y la revelación son dos dones inseparables. La revelación te muestra lo que Dios quiere hacer. La sabiduría te enseña cómo caminar en eso que Él te ha mostrado. Si solo tienes revelación, podrías sentir entusiasmo sin dirección. Si solo tienes sabiduría humana, podrías entender sin vida.
pero cuando ambas fluyen juntas, todo cobra sentido. Tus decisiones se llenan de propósito, tus pasos de seguridad y tu fe de madurez. El Espíritu no da sabiduría para impresionar, sino para transformar. Cada vez que Él revela algo, lo hace para acercarte más al corazón del Padre. Conocer a Dios es el propósito más alto que puedes tener. No se trata de saber sobre su poder, sino de experimentar su presencia. Cuando el Espíritu te revela quién es Dios, también te muestra quién eres tú. El conocimiento del Padre te da identidad, poder interior y dirección sobrenatural. Ya no caminas solo porque tienes metas, sino porque entiendes el plan divino detrás de cada paso. Esa es la diferencia entre una vida común y una vida guiada por el cielo. Pablo no pidió que la iglesia de Éfeso tuviera más información, sino iluminación. La sabiduría del Espíritu abre los ojos del alma, los ojos del corazón. Te permite ver lo que antes no veías, entender lo que antes no entendías y confiar en lo que antes te daba miedo. Cuando el Espíritu revela algo, no lo hace para llenarte de curiosidad, sino de convicción. Lo invisible se vuelve claro, lo confuso se ordena y lo que parecía imposible se convierte en promesa. Es entonces cuando comprendes que la verdadera sabiduría no se estudia, se recibe. Por eso, antes de abrir la Biblia, detente un momento y ora. Espíritu Santo, dame luz para entender y sabiduría para aplicar. Él está presente cuando lees la palabra, listo para convertir cada versículo en alimento espiritual. No tomes decisiones importantes sin consultarlo primero. Habla con Él, espera en su paz, y cuando tu corazón sienta calma, sabrás que estás yendo por el camino correcto. La paz es su idioma y el silencio, su aula de enseñanza. Recuerda, no necesitas ser teólogo para recibir revelación. El Espíritu no busca mentes brillantes, sino corazones dispuestos. Su sabiduría nunca contradice la palabra, la confirma, la aclara y la hace viva. La revelación no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que desean conocer a Dios de verdad. Cuando el Espíritu te guía, cada día se convierte en una oportunidad de propósito. Ya no tomas decisiones por impulso, sino por dirección divina. Su sabiduría te enseña a caminar con paso firme, con paz en medio del caos y con esperanza cuando el camino parece oscuro. Y así descubres que cuando el Espíritu abre tus ojos, no solo ves la vida de otra manera, ves el propósito, el poder y el amor de Dios obrando en cada detalle. Número 7. Más valiosa que el oro, la sabiduría que te hace verdaderamente rico. Vivimos en una época donde el valor de una persona parece medirse por lo que posee. Autos, dinero, poder, éxito visible. Pero Dios mira el corazón y enseña algo totalmente distinto. La verdadera riqueza no se guarda en bancos, se guarda en el alma. La sabiduría divina vale más que cualquier oro terrenal, porque mientras lo material se oxida y desaparece, lo que viene de Dios permanece para siempre. Proverbios 16:16 dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Y esa no es solo una frase bonita, es una advertencia amorosa, porque el oro puede comprar cosas, pero no puede comprar paz. La plata puede darte comodidades, pero no puede darte propósito. La sabiduría, en cambio, te enseña a vivir de manera que incluso en la escasez sientas plenitud. La sabiduría te da algo que el dinero nunca podrá darte: estabilidad. Las cosas materiales van y vienen, pero lo que Dios te enseña a través de la experiencia, la fe y su palabra, nadie puede arrebatártelo. Lo que se consigue con entendimiento divino nunca se pierde. La sabiduría te enseña a usar los recursos con responsabilidad, sin ser dominado por ellos. Hay quienes tienen grandes riquezas, pero viven vacíos, esclavos de su propio deseo de tener más.
y hay otros que tal vez no tienen mucho, pero duermen tranquilos porque entienden que su vida está en manos de Dios. Cuando tus prioridades se alinean con el cielo, la ansiedad se apaga. El que busca sabiduría encuentra paz, pero el que solo busca dinero vive corriendo detrás de algo que nunca lo llenará. Las riquezas sin propósito son como un pozo sin fondo. Cuanto más llenas, más vacío se siente. Pero cuando dejas que Dios te enseñe, descubres que la sabiduría transforma cada área de tu vida. Tus decisiones se vuelven más justas, tus relaciones más sanas y tu carácter más firme. Ese es el fruto invisible de la sabiduría. No brilla ante los ojos del mundo, pero sostiene tu vida en silencio. La sabiduría es una herencia eterna. Nadie puede robarte el discernimiento que Dios te da, ni agotar el entendimiento que Él deposita en ti. A diferencia del dinero, no se pierde, no se devalúa y no depende de la economía. La sabiduría te enseña cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Te ayuda a construir, no solo a acumular. Te da dirección para sembrar en lo correcto y te protege de caer en lo innecesario. Dios no está en contra de la prosperidad. Él no condena la abundancia, sino la ceguera de quienes ponen su fe en ella. El problema no es tener, sino creer que lo que tienes define quién eres. La sabiduría convierte la prosperidad en herramienta de propósito, no en ídolo. Un corazón sabio entiende que los bienes materiales son medios, no fines, que se usan para bendecir, no para presumir. Cuando la sabiduría gobierna tu vida, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un siervo. Aprende a agradecer más por lo que sabes hacer que por lo que posees. Antes de perseguir una meta, pregúntate, ¿esto honra a Dios o alimenta mi ego? Porque el éxito sin propósito termina siendo solo vanidad. Invertir tiempo en conocer los principios divinos es la mejor inversión que puedes hacer. Las estrategias humanas cambian, pero los principios de Dios son eternos. Recuerda esto, tener dinero no equivale a tener éxito. La sabiduría es la riqueza más duradera, y lo que viene de Dios nunca empobrece el alma. El dinero puede darte cosas, pero la sabiduría te enseña a disfrutarlas con equilibrio. Puedes tener poco y sentirte abundante si tu corazón está lleno de entendimiento y gratitud. Al final, lo que el mundo llama riqueza, Dios lo llama ilusión. Lo que Él llama sabiduría transforma tu destino. Cuando eliges vivir guiado por la sabiduría divina, eliges propósito sobre apariencia, plenitud sobre posesión y poder verdadero sobre orgullo. Porque más valiosa que el oro es la sabiduría que proviene del cielo, esa que te hace verdaderamente rico, aunque el mundo no lo entienda. Número 8. Un corazón entendido. El don que convierte tus decisiones en bendición. Cuando Salomón se presentó ante Dios, pudo haber pedido cualquier cosa, poder, fama, riquezas o victorias. Pero su petición fue diferente, y por eso fue tan especial. Él pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa oración sencilla que encontramos en Primero de Reyes 3, versículo 9, revela el secreto de un liderazgo sabio y un alma madura. Salomón entendió que el verdadero poder no está en mandar, sino en comprender, que la autoridad sin discernimiento se convierte en caos, pero la sabiduría guiada por Dios produce justicia y paz. Un corazón entendido es el mayor don que una persona puede recibir. No se trata solo de inteligencia ni de acumular conocimientos, sino de tener sensibilidad espiritual. Es escuchar antes de hablar, analizar antes de actuar y buscar agradar a Dios antes que a los hombres. El corazón sabio no se precipita, no reacciona con orgullo ni con miedo. Responde con templanza, con calma y con amor.
es el tipo de corazón que ve más allá de las apariencias, que no se deja engañar por las palabras, sino que discierne las intenciones del alma. Fíjate en el pedido de Salomón. No pidió sabiduría para sí mismo, sino para servir mejor al pueblo. Quiso tener claridad para guiar con justicia, no para sobresalir. Por eso Dios se agradó de su oración y le concedió no solo sabiduría, sino también prosperidad, honor y favor. Cuando lo que pides tiene como centro el bien de los demás, el cielo se abre. Cuando tu oración busca servir y no dominar, Dios responde con abundancia. El discernimiento que viene del Espíritu te da éxito, pero un éxito con propósito. Discernir entre lo bueno y lo malo no siempre es fácil. Muchas veces lo más correcto es también lo más difícil. La sabiduría te da valentía para elegir la verdad, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie te entiende. El corazón entendido no se acomoda al aplauso del mundo, sino que sigue la dirección del cielo. Te ayuda a decir no cuando todos dicen sí, y a mantenerte firme cuando las circunstancias te empujan a rendirte. La sabiduría no solo te muestra el camino correcto, sino que te da la fuerza para caminarlo. Dios honra las peticiones que nacen del deseo de servir. Cada vez que tu motivación es el amor y la justicia, Él se complace en darte dirección. La sabiduría verdadera no busca impresionar, sino iluminar. No se trata de brillar más que otros, sino de ser una guía para quienes te rodean. El corazón sabio no usa su discernimiento para juzgar, sino para sanar, para consolar y para restaurar. La justicia que nace del amor es la más poderosa de todas, porque refleja el corazón mismo de Dios. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, detente un momento y ora: Señor, dame un corazón entendido. No tomes decisiones desde la emoción, sino desde la comunión. Pregúntate siempre: ¿esto edifica o destruye? ¿Acerca o aleja de Dios? Cuando el discernimiento parezca nublado, busca consejo piadoso. Escucha a personas que aman a Dios y viven según su palabra. No camines solo. La sabiduría también se nutre de humildad. La sabiduría no es solo pensar bien, es sentir correctamente. Es dejar que Dios forme en ti un corazón sensible a su voz. Un corazón sabio no reacciona con ira, responde con paz. No todo lo que parece éxito proviene de decisiones correctas. A veces, la mayor victoria está en haber obedecido a Dios, aunque no haya aplausos. La sabiduría no siempre te llevará al lugar más cómodo, pero sí al lugar más seguro, el centro de la voluntad de Dios. Cuando vives con discernimiento, tus decisiones se convierten en bendición, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Empiezas a experimentar paz en tu conciencia, claridad en tus pensamientos y armonía en tus relaciones. Esa es la recompensa de un corazón guiado por Dios. Así que pídele al Señor que te dé un corazón entendido, que te dé la sabiduría para juzgar con justicia, hablar con verdad y actuar con amor. Cuando eso suceda, tus decisiones dejarán de ser impulsos y se convertirán en instrumentos de propósito. Y descubrirás que la sabiduría no solo te da poder para liderar, sino paz para servir. Porque cuando tu corazón entiende lo que agrada a Dios, tu vida entera se alinea con su perfecta voluntad. Número 9. Sabiduría que viene del cielo, pura, pacífica y llena de misericordia. La sabiduría que viene del cielo no se demuestra con discursos, sino con los frutos que brotan del corazón. Santiago 3:17 lo expresa con claridad cuando dice que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría no es intelectual ni teórica, es un estilo de vida que refleja el carácter de Cristo. No se trata de saber mucho, sino de vivir con un corazón transformado.
Lo primero que hace la sabiduría celestial es limpiar el interior antes de guiar el exterior. Purifica el corazón antes de dirigir la mente. Cuando el alma está limpia, las decisiones se vuelven más claras y los motivos más sinceros. Lo que es puro no busca impresionar, sino agradar a Dios. Es actuar con integridad, incluso cuando nadie te está mirando. Es mantener la mente libre de orgullo y el corazón libre de doble intención. La pureza espiritual no se trata de perfección, sino de intención. Es reconocer cuando algo dentro de ti necesita corrección y tener la humildad de permitir que Dios lo transforme. La sabiduría del cielo no nace en la mente, nace en el corazón que se deja moldear. Y cuando el corazón está limpio, la paz fluye naturalmente. La sabiduría pacífica no busca ganar discusiones, busca mantener relaciones. El sabio evita la contienda porque entiende que la ira no produce justicia. Prefiere callar para preservar la unidad antes que hablar para tener razón. A veces la verdadera victoria no está en ganar el argumento, sino en conservar la paz. Fíjate que Santiago dice que la sabiduría es pacífica, amable y benigna. El tono de tu voz, la forma en que respondes y la calma con la que actúas muestran cuánto has aprendido del cielo. Una persona llena de sabiduría no necesita gritar para ser escuchada. Su serenidad convence más que sus palabras. Ser amable no significa ser débil, significa tener la fuerza suficiente para responder con gracia en lugar de reaccionar con orgullo. Es la firmeza tranquila de quien confía en Dios y no necesita imponerse para sentirse válido. Otro fruto poderoso de la sabiduría celestial es la misericordia. Quien ha recibido gracia, la extiende. Quien ha sido perdonado, aprende a perdonar. La sabiduría no juzga rápidamente, sino que observa con compasión. No se deja llevar por las apariencias, sino que busca entender el corazón. Un alma sabia sabe que todos cargamos batallas invisibles y que el juicio sin amor destruye, mientras que la verdad con gracia restaura. La sabiduría te enseña a ser justo, pero también tierno, a decir la verdad, pero de una manera que sana en lugar de herir. La sabiduría del cielo une donde la humana divide. Donde hay pureza y paz, hay poder espiritual. La persona que vive con sabiduría se convierte en canal de bendición, porque su vida refleja a Cristo. No promueve el conflicto, sino la reconciliación. No busca protagonismo, sino edificación. Es alguien que donde llega deja un ambiente diferente, más ligero, más amable, más lleno de Dios. Cada día tienes oportunidades para aplicar esta sabiduría. Responde con calma, incluso cuando tengas razón. Mide tus palabras por el efecto que causarán, no por la emoción del momento. Practica la misericordia como una muestra de madurez espiritual. Y cada vez que tomes una decisión, pregúntate, ¿esto traerá paz o sembrará conflicto? Esa pregunta simple puede cambiar el rumbo de tu día. Ser sabio no significa ser duro, sino equilibrado. La sabiduría no se nota en lo que dices, sino en cómo vives. La gentileza no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la evidencia de que el Espíritu de Dios gobierna tu interior. Quien vive con esta sabiduría cosecha relaciones sanas, una mente estable y un testimonio coherente. La sabiduría que viene del cielo purifica, pacifica y llena de misericordia. Es una sabiduría que se refleja en tus decisiones, en tu manera de tratar a los demás y en tu forma de enfrentar la vida. Si permites que esa sabiduría habite en ti, tu corazón se fortalecerá, tu entorno cambiará y reflejarás el poder de Dios en todo lo que hagas. Número 10. El sabio siempre escucha. Aprender a recibir consejo es crecer en poder. La verdadera sabiduría no se demuestra hablando más fuerte ni teniendo siempre la razón, sino sabiendo escuchar. El sabio no teme callar, porque entiende que en el silencio también se aprende.
Escuchar consejo, como enseña Proverbios 19:20, es una muestra de humildad y madurez espiritual. Dios muchas veces te habla a través de personas, de situaciones o de palabras que no esperabas. Por eso, cerrar los oídos por orgullo es cerrar la puerta a la dirección divina. Escuchar no te hace débil, te hace maduro, te enseña a reconocer que no lo sabes todo, que incluso en lo pequeño hay algo que puede edificarte. Aceptar consejo no es someterte, es fortalecerte, es reconocer que Dios puede usar a cualquiera para hacerte crecer. A veces una palabra de alguien mayor, una corrección de un amigo o una lección de una situación difícil son la forma en que el Señor te guía hacia una versión más sabia de ti mismo. Quien se resiste a escuchar se estanca, pero quien aprende a oír con humildad avanza, porque la corrección oportuna evita caídas dolorosas. Es mejor recibir una advertencia a tiempo que lamentar después una decisión impulsiva. Recibir corrección no te quita autoridad, te da sabiduría. No te hace menos, te hace más consciente. La sabiduría no florece en corazones tercos, sino en aquellos dispuestos a aprender. Todos necesitamos a alguien que nos diga lo que no queremos oír, pero que necesitamos escuchar, porque aceptar una corrección no significa perder el control, sino entregar el orgullo a Dios. Y cuando el orgullo muere, la sabiduría nace. El proverbio dice que quien escucha el consejo será sabio incluso en su vejez. Eso significa que la sabiduría es un proceso, no un destino. Nadie llega a un punto en el que deja de aprender. Cada etapa de la vida trae nuevas lecciones, y quien mantiene el corazón enseñable nunca deja de crecer. La madurez no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber hacer las preguntas correctas. El sabio no presume de su conocimiento, lo pone al servicio de los demás y, sobre todo, permite que Dios siga moldeando su carácter. La humildad para aprender es el terreno donde florece el propósito de Dios. Un corazón dispuesto a recibir instrucción es un corazón que Dios puede usar, porque la sabiduría no se impone, se cultiva, y se cultiva con humildad constante. Cuanto más aprendes, más entiendes lo poco que sabes. La persona verdaderamente sabia no busca tener siempre la última palabra, sino la palabra correcta en el momento justo. Por eso, pídele a Dios que te rodee de personas sabias, de mentores y consejeros que te edifiquen. Aprende a escuchar más de lo que hablas. Agradece incluso las correcciones que duelen, porque son señales de que Dios te está puliendo. No huyas de la crítica constructiva, acéptala como herramienta de crecimiento. Nadie deja de aprender hasta el último día de su vida, y quien se niega a recibir consejo se priva de alcanzar su mejor versión. Recuerda, escuchar consejo no te hace pequeño, te hace fuerte. Es una muestra de sabiduría y amor propio. Escuchar no siempre es fácil, especialmente cuando la corrección hiere el orgullo, pero vale la pena, porque un corazón que aprende siempre está listo para vivir con propósito, con equilibrio y con poder. El sabio no deja de crecer, porque sabe que cada palabra que viene de Dios, sin importar a través de quién llegue, puede cambiar su vida para siempre. Número 11. Camina en integridad. La verdadera sabiduría es temer a Dios y huir del mal. La sabiduría no se mide por cuántos libros lees, ni por cuántas cosas sabes, sino por la manera en que decides vivir cada día. Job comprendió esta verdad en medio del dolor y la incertidumbre, cuando reconoció que el temor del Señor es la fuente de toda sabiduría. En Job 28:28, Dios mismo declara que temerle y apartarse del mal es la verdadera inteligencia. No se trata de vivir con miedo, sino con un respeto tan profundo hacia Dios que tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones reflejen su carácter. Temer a Dios es reconocer que Él tiene autoridad sobre todo lo que eres.
sobre lo que haces en público y lo que piensas en silencio. Ese temor reverente no paraliza, sino que impulsa a actuar correctamente. Es el tipo de temor que te hace preguntarte antes de cada decisión: ¿esto agrada a Dios? Cuando tienes ese tipo de conciencia, la vida cambia. Tu manera de hablar se vuelve más cuidadosa, tus pensamientos más puros y tus acciones más justas. Temer a Dios es tener un corazón sensible a su voz, uno que prefiere perder una oportunidad antes que perder la comunión con Él. Apartarse del mal es la segunda parte de esta enseñanza divina. No basta con saber lo que es correcto, hay que elegirlo, practicarlo y sostenerlo. La verdadera sabiduría se prueba en la vida diaria, cuando te enfrentas a decisiones que parecen pequeñas, pero revelan tu carácter. El sabio no negocia con el pecado, lo evita antes de que lo domine. No se acerca a lo que puede destruir su alma, ni busca excusas para lo que sabe que no edifica, porque quien juega con el mal termina atrapado por él. Pero quien se aparta a tiempo preserva su paz, su dignidad y su propósito. La inteligencia espiritual no tiene nada que ver con la astucia del mundo. No consiste en manipular situaciones ni en buscar ventaja, sino en vivir con integridad. Cada vez que eliges obedecer en secreto, cuando nadie te ve, estás creciendo en sabiduría. Cada no que le dices a la tentación, cada vez que eliges el camino correcto, aunque nadie lo reconozca, estás fortaleciendo tu alma. Esa es la verdadera inteligencia, vivir de tal manera que tus decisiones reflejen la luz de Dios incluso en la oscuridad. El temor de Dios purifica tu mente, fortalece tu voluntad y te protege del mal. Cuanto más temes ofender al Señor, más libre te vuelves del pecado, porque el pecado esclaviza, pero la reverencia a Dios libera. Cuando tu corazón desea agradarle, ya no necesitas luchar tanto contra el mal. Simplemente lo rechazas porque tu amor por Dios es más fuerte que cualquier tentación. Pídele al Señor discernimiento para identificar esas situaciones donde el mal se disfraza de opción fácil. Ora para tener la fuerza de alejarte de lo que daña tu espíritu y reemplazar cada tentación por un acto de obediencia. Donde antes caías, ahora decide honrar a Dios. Recuerda que la santidad no te limita, te libera, y que el sabio no presume su fortaleza, sino que reconoce su dependencia del Señor. Cada paso que das, lejos del mal, te acerca más al propósito que Dios tiene para ti. Temer al Señor te da poder para vencer, sabiduría para decidir y paz para vivir. Caminar en integridad no siempre será lo más fácil, pero siempre será lo más sabio. Porque cada vez que eliges agradar a Dios, la verdadera sabiduría crece dentro de ti y tu vida se llena de propósito, fuerza y bendición. Número 12. El Dios que cambia los tiempos, sabiduría para entender su plan y esperar su momento. Dios no solo gobierna el universo, también dirige cada detalle de tu historia. Nada sucede por azar ni fuera de su control. Hay tiempos de crecimiento y tiempos de silencio, momentos de abundancia y etapas de espera, pero en todos ellos Dios sigue actuando con sabiduría perfecta. Él cambia los tiempos y las edades, como dice Daniel 2:21, y cada cambio tiene un propósito escondido que solo se revela cuando aprendemos a confiar. Comprender los tiempos de Dios no se trata de adivinar el futuro, sino de descansar en el presente, sabiendo que su reloj nunca se atrasa ni se adelanta. Cuando la Biblia dice que Dios muda los tiempos y las edades, nos recuerda que Él decide cuándo algo debe comenzar y cuándo debe terminar. A veces te parecerá que Dios está tardando, pero no lo está. Simplemente está preparando el momento exacto. La sabiduría consiste en aceptar su ritmo sin ansiedad ni resistencia, porque cuando te adelantas a su tiempo, te cansas, pero cuando esperas en Él, te fortaleces.
Los procesos de Dios no son castigos, son entrenamientos. Cada cierre, cada cambio, cada pausa tiene una razón divina. Lo que hoy no entiendes, mañana se convertirá en testimonio. También dice que Dios quita reyes y pone reyes, y eso nos recuerda que Él sigue en control, incluso cuando todo parece incierto. Los poderosos de la tierra se levantan y caen, los sistemas cambian, los planes humanos se derrumban, pero su propósito permanece. Si hoy sientes que has perdido algo, no desesperes. Lo que parece pérdida puede ser una preparación para algo mayor. Dios no te quita para vaciarte, te quita para llenarte de lo que realmente necesitas. Él mueve las piezas de tu vida con precisión divina, aunque a veces no entiendas el tablero. Además, la palabra dice que Él da sabiduría a los sabios. Dios multiplica la sabiduría en quienes la usan con humildad. Cuando aplicas lo que ya sabes, Él te revela lo que aún ignoras. La sabiduría no llega por acumular conocimiento, sino por tener un corazón dispuesto a aprender. Daniel lo entendió muy bien. El poder sin sabiduría destruye, pero la sabiduría guiada por Dios edifica y salva. La verdadera fortaleza no está en controlar el futuro, sino en discernir los tiempos y moverse según la voluntad divina. En la práctica, esto significa aprender a esperar sin rendirse. Cada cambio que Dios permite no es un castigo, sino un ajuste a su plan. Cuando algo se retrasa, no lo tomes como una negación, sino como una preparación. Da gracias tanto por los comienzos como por los finales, porque ambos son parte de la misma obra maestra. Recuerda que el control no te pertenece, pero la confianza sí. La sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en descansar en aquel que lo sabe todo. Él conoce tu mañana, tus luchas, tus lágrimas y tus victorias. Nada lo sorprende, nada se le escapa. Cuando aprendes a confiar en su soberanía, la impaciencia se convierte en fe y el temor en paz. Los tiempos cambian, pero el Dios que da sabiduría permanece fiel. No temas los procesos, porque cada uno de ellos forma tu carácter y revela su gloria en ti. Confía en su plan, aunque no lo entiendas del todo. La sabiduría que viene de Dios te enseñará a vivir cada temporada con propósito, poder y paz, sabiendo que nada sucede fuera de su tiempo perfecto. La sabiduría del cielo no busca destacar, sino servir. Es la luz suave que guía, la voz que calma y el amor que transforma. Cuando aprendes a vivir con pureza, paz y misericordia, reflejas el rostro de Dios en cada acto cotidiano. La verdadera sabiduría no te hace superior, te hace más humilde, no te vuelve fuerte por orgullo, sino por amor. Permite que el Espíritu Santo te enseñe a discernir, a responder con ternura y a sembrar paz donde otros solo ven conflicto. Esa es la marca de un corazón sabio. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: quiero vivir con la sabiduría del cielo. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas puedan conocer esta verdad que transforma el alma. Que Dios llene tu vida de paz, pureza y misericordia cada día.